Quinto, Continuamos. intervención, asesor de control. Legales. Se encuentra con nosotros Carlos Humberto Parra, el asesor de control interno del hospital. Bienvenido, tiene la palabra. Buenas a todos, honorables concejales, a toda la comunidad de Pensilvania, muchas gracias por la invitación a este recinto, pues con el objetivo de darles a conocer de manera general y un poco ejecutiva la asesoría en control interno que se ha ejecutado pues en las últimas vigencias desde julio del 2020 en el Hospital San Juan de Dios de Pensilvania. Bueno, vamos pues a basarnos en el informe que yo les envié. Como les dije, es un informe ejecutivo en el cual pues se presenta la gestión y la asesoría de control interno en el Hospital Local San Juan de Dios, donde pues como institución pública del Estado pues tiene que estar en funcionamiento y estar estructurado un sistema de control interno. Bueno, para ponerlos un poco en contexto y que pues todos sepan, digamos, de la terminología que vamos a hablar en adelante, quiero iniciar pues la presentación mostrando un poco cuáles son los roles y responsabilidades del asesor de control interno, el cual pues están establecidos en la Ley 87 de 1993, pues que es la ley que le dio vida a los sistemas de control interno en el país. Desde ahí pues se obliga a todas las instituciones del Estado a establecer un sistema de control interno para que mida la eficiencia, la eficacia, la economía de sus funciones. Si bien hay algunas organizaciones, algunas instituciones que tienen sus funcionarios de planta, los asesores de control interno también pueden ser, digamos, externos, siempre y cuando pues sean con instituciones avaladas y que tengan certificaciones de calidad. El Hospital San Juan de Dios pues tiene dentro de su planta de personal establecido el asesor de control interno, que de hecho pues es un cargo muy estratégico y sobre todo de enfoque hacia prevención, hacia los recursos de la institución, hacia la efectividad y digamos eficacia de los procesos que tiene el hospital. Es por eso que uno de los roles principales de todo asesor de control interno es el liderazgo estratégico, es decir, que toda la asesoría de un asesor de control interno debe de ir enfocado a la parte estratégica de la institución, a que funcione correctamente sus procesos, sus procedimientos, en este caso en el Hospital de Pensilvania, que es una institución de salud, que se presten efectivamente los servicios de salud a los cuales todos tenemos derecho, y con la primicia que tiene el hospital de una atención humanizada y de calidad. Asimismo, otro de los roles es el enfoque hacia la prevención. Los asesores de control interno pues tienen entre sus roles velar por la prevención de que se materialicen riesgos en la institución, estructurando pues estructurando un mapa de riesgo institucional, tomándolo como base para conocer cuáles son los riesgos que tiene cada proceso en la institución. Asimismo, pues se debe hacer una evaluación de esa gestión del riesgo, no es solamente mapear los riesgos, sino evaluarlos, haciéndole una medición por la probabilidad de impacto y la probabilidad de ocurrencia que tenga cada riesgo. Y en el hospital, pues no es ajeno a eso, el hospital tiene una estructuración de trabajo bajo procesos, es decir, tiene un bloque de procesos misionales, que es donde están todos los procesos en función pues, de la misión del hospital, que es prestar un servicio de salud de baja complejidad. Ejemplo, pues está el proceso de urgencias, el proceso de consulta externa, el proceso de ontología, de laboratorio, rayos X, esos son procesos misionales. Está el proceso de apoyo, que como su nombre lo dice, pues están los procesos donde se apoyan esos procesos misionales. Dentro de eso está pues facturación, farmacia, estadística, almacén, el servicio de información y atención al usuario. Y el otro bloque es procesos estratégicos. Los procesos estratégicos son ya los que van muy de la mano de la parte de la dirección administrativa, es decir, talento humano, contabilidad, presupuesto, financiera, facturación, sistemas, tecnologías de comunicación e información, planeación, contratación.
Y como lo ven, pues son muchos procesos los que tiene el hospital y por eso debe hacerle una evaluación a la gestión del riesgo de cada proceso. En el hospital se estructuró un mapa de riesgos basado en cada proceso. ¿Qué se hizo? Se cogió cada proceso con cada líder de ese proceso y con cada coordinador de área, se identificaron los riesgos que tenía cada proceso y se le establecieron unos controles de acuerdo si era un riesgo con probabilidades de ocurrencia alta o de impacto alto. Cuando hablo de ocurrencia es cuando una actividad se hace recurrentemente, o sea, un riesgo que se puede materializar muy fácil. Y cuando hablo de la evaluación del impacto, es cuando el riesgo se materializa, cómo puede impactar al hospital. Lo puede impactar reputacionalmente o financieramente o en ambas. Entonces, así se debe medir un riesgo. Cuando esos riesgos tienen una probabilidad de ocurrencia muy alta y una probabilidad de impacto bastante alta también, se le establecen unos controles. Así se hace la evaluación del riesgo en el hospital y hay unos controles ya recurrentes a esos riesgos que son inherentes, que pueden generar algún impacto en la institución. También dentro de los roles está la evaluación y seguimiento. Dentro de este rol pues es toda la parte auditora, es donde se ejecuta el plan anual de auditoría que se debe elaborar de forma anual, donde se establecen los procesos que se van a auditar durante el año. Ese plan se elabora de acuerdo a unos criterios de clasificación, no se toma, digamos, un proceso simplemente porque quiero auditar ese proceso, sino que tiene unos criterios de priorización. Uno de ellos, pues obviamente, es los riesgos del proceso. Otro de los criterios es la cantidad de PQRs que ha entrado a ese proceso. Otro de los criterios es el nivel de criticidad de los riesgos que tiene el proceso. La circularización de las auditorías, es decir, hace cuánto tiempo no se le hace auditoría a uno de los procesos del hospital, así también se tiene en cuenta ese criterio. Y por último, de pronto, por alguna solicitud de la gerencia o de la junta directiva que soliciten alguna auditoría directa. Dentro de la evaluación y seguimiento, pues también se le hace evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos. Recuerden que al hospital lo vigilan diferentes entes de control, desde su parte misional como desde su parte estratégica. Desde su parte misional, pues nos vigila localmente la Secretaría Municipal de Salud, a nivel departamental está la Dirección Territorial de Salud de Caldas y a nivel nacional está el Ministerio de Salud. Y en la parte administrativa y estratégica, pues tenemos todas las CIAs también en vigilancia constantemente. Por eso, pues debe hacerse una evaluación muy juiciosa y un seguimiento a todas las exigencias de esos centros de control que se cumplan, digamos, con la presentación de informes, con la presentación de planes de mejoramiento, si de pronto en alguna auditoría de seguimiento o auditoría express o especial nos hayan levantado algún plan de mejoramiento. Es por eso donde se deriva ese último rol, que es las relaciones con entes de control. El asesor de control interno debe garantizar que toda comunicación con entes externos de control que le mencioné, sea la parte misional o la parte estratégica, se cumpla eficientemente, o sea, que la información se entregue oportunamente, porque estos entes siempre tienen unas fechas establecidas para presentar informes y que se presente de una forma veraz, o sea, una información que sea verídica, que no sea manipulada ni maquillada. Entonces, centrándolos un poquito en contexto enumerando estos 5 roles y responsabilidades del asesor de control interno, pues vamos a entrar ya en materia de lo que ha sido el ejercicio de control interno en el hospital. Por mi parte, como les mencionaba al inicio, yo empecé la ejecución de control interno en julio del 2020, exactamente el 3 de julio, cumpliendo, pues, digamos, el periodo que faltaba del anterior asesor de control interno y, digamos, quedó nuevamente ratificado a partir del 2022, cumpliendo ya, digamos, el cuatrenio, el periodo fijo, el que están todos los controles internos del Estado. Les recuerdo también, pues, que los controles internos son de periodo fijo, de 4 años. Como nosotros somos sujetos de control y somos los garantes, digamos, cuando hay una transición de administración, que se garantice la entrega de la información completa. Siempre los controles internos están 2 periodos con una administración y 2 periodos con otra, ¿sí? Para garantizar esa transparencia y esa garantía de un empalme correcto. Bueno,
La gestión del sistema de control interno se basa en el modelo estándar de control interno, el conocido MESI, que de pronto ustedes lo han escuchado. Es el modelo que se establece para estructurar los sistemas de control interno, las instituciones del Estado. Este modelo pues, fue hecho por el Estado bajo normas internacionales de auditoría, fue hecho por modelos internacionales conocidos. Hay uno muy conocido que es el modelo COSO, que es el modelo norteamericano de implementación de sistemas de control interno. Entonces, asimismo, en el hospital pues, se trabaja bajo este modelo, se trabaja con los componentes que tiene el modelo, y aquí en esta primer gráfica quiero pues, mostrarles la evolución que ha tenido el índice de desempeño institucional del modelo estándar de control interno del Hospital de Pensilvania. Cuando se inició con la asesoría de control interno de mi parte, pues se recibió o me tocó precisamente la calificación del control interno para la vigencia 2019, donde pues nos calificaban en 58.9. Estas calificaciones las hace el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAF. La hace por medio del Formulario Único Registro de Avance de Gestión, el FURAC, que hace poco nos midieron, de hecho, el 2024. Ese es un formulario que es exigente, o sea, anteriormente pues usted podía colocar si se cumple y con eso ya lo calificaban bien. Hoy en día el formulario, si usted cumple, usted debe de justificar el cumplimiento de ese componente, es decir, tiene que cargar, y de hecho la página web institucional es el que sirve como puente para que esa información el Departamento Administrativo de la Función Pública la garantice. Entonces, en el 2020, el hospital en control interno tuvo un índice de desempeño de 58.9, en el 2021 de 63.2, en el 2022 de 84.2, en el 2023 de 95.8, y los últimos resultados que salieron hace un mes, que califican la vigencia 2024, tuvimos una puntuación de 95.3. La evolución del sistema de control interno del hospital ha sido importante. Si ustedes lo pueden ver, pues ha sido una evolución ascendente, donde pues ese modelo pues está estructurado por unos componentes que son los que se califican cuando nos dan esta puntuación. El primer componente pues es el ambiente de control. Este componente evalúa cómo se estructura o cómo se impulsa el ambiente de control en el hospital, si hay una política establecida, si hay una política de gestión de riesgos, si hay una política de transparencia, si hay una política anticorrupción y de atención al ciudadano, si está estructurado unas líneas de defensa. El hospital estructuró en estos periodos la estructura de líneas de defensa que nos exige el modelo, y por eso, digamos, ese componente, si lo pueden ver, la última calificación fue de 93.5. La evaluación del riesgo, que hace referencia a todo lo que les mencioné ahora, que es la administración de los riesgos, es la calificación más alta, que es la de 98.6, porque se tiene estructurado un buen sistema de gestión de riesgos en el hospital, se tiene estructurado el mapa de riesgo, la política de gestión de riesgos, se le hacen unos controles permanentes a los riesgos. Todo riesgo en el hospital tiene un control. Hay unos riesgos que son más relevantes que otros, como les mencionaba ahora, que esos tienen unos controles permanentes. Las actividades de control, todo lo adicional, digamos, a la gestión del riesgo, a esos controles que se realizan, tiene una calificación de 88.1, la última evaluación. Información y comunicación es el componente más bajito de este modelo, con 78 puntos, teniendo en cuenta pues, que hay algunas falencias aún en el cumplimiento de algunos líderes de proceso, algunos coordinadores de área en la presentación de su información, o que soporte los planes de mejoramiento, que soporte, digamos, el cumplimiento o la mitigación de los hallazgos que se han encontrado en una auditoría. Y por último, las actividades de monitoreo, con 98.1, pues que hace referencia al monitoreo constante de esos controles que estén funcionando correctamente, al monitoreo, digamos, de los planes de mejoramiento que se estén cumpliendo, tanto internos como externos. Y la evaluación independiente, que es una evaluación que es como una autoevaluación que se hace semestralmente. La última puntuación tuvo un 95.6. Entonces es importante que ustedes sepan de que el sistema de control interno en el hospital está en una parte muy madura.
si ven de pronto esta partecita que dice ranking quintil, es en el quintil que se ubica el hospital, otros grupos par, a otros hospitales o a otras entidades del mismo nivel de calificación. Y en los últimos 3 años, pues el hospital ha quedado con una calificación, digamos, en el que lo lleva al quintil 5, que es una calificación sobresaliente. Estamos, digamos, en el quintil donde están las mejores puntuaciones. Lo que se ha buscado, digamos, desde la asesoría es mantener ese modelo funcional y pues que se dé una transición en el próximo, digamos, persona que tome el cargo de control interno, que siga, digamos, en esta senda, digamos, de mantener esa puntuación y que siga madurando el sistema de control interno. Aquí, pues, en esta gráfica podemos ver ya un poco más visualmente el incremento en la puntuación que ha tenido el modelo estándar de control interno. Tuvo una leve baja con respecto a 2023 de 5 décimas, que impactado pues por el componente de información y comunicación que les comento, que hay que fortalecerse un poco más y que los líderes de proceso y coordinadores de área estén más enfocados, digamos, en ese ejercicio de control y que no se lo dejen solo al asesor de control interno, porque pues el ejercicio de control interno lo hacen todos los funcionarios, no depende solo de mí. Obviamente el asesor lo debe liderar, pero el control interno deben de hacerlo todos los funcionarios del hospital. Bueno, pasamos en resumen a las auditorías que se han ejecutado desde el 2020, desde julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2025. El plan anual de auditoría que yo elaboro año a año lo enfoco en hacer una auditoría de calidad, hacer una auditoría basada en las normas internacionales de auditoría. No es hacer una auditoría por cumplir, no es hacer una auditoría de checklist, o sea, de coger una lista, si cumple, sino hacer una auditoría en detalle, es decir, revisar todo lo que es gestión documental, evaluar, digamos, si el proceso se está ejecutando bien, evaluar los indicadores de producción de ese proceso, ¿sí? Si es eficiente en el uso de los recursos del proceso o si nos está impactando de alguna manera el aumento del presupuesto en la institución. Y por eso siempre propendía de que se hicieran auditorías, no abarcar muchos procesos, sino abarcar pocos procesos, pero hacerlo bien, ¿sí? Que tuviera un impacto real la auditoría que se ejecutara. En el 2020 entonces arrancamos en el segundo semestre con contabilidad, el parque automotor y contratación, el cual derivó pues 5 hallazgos para el área de contabilidad y 6 para el parque automotor. En contratación no se tuvieron hallazgos. En el 2021 ya se programaron 6 auditorías, 3 para el primer semestre y 2 para el segundo semestre, donde estaba pues el área de almacén, el área de laboratorio, farmacia, contratación, contabilidad y facturación. Derivados pues de eso, hallazgos en almacén 6 hallazgos, en laboratorio 6, farmacia y contratación no tuvo hallazgos, contabilidad 1 hallazgo y facturación 3. Para el 2022 ya se auditó consulta externa, gestión de residuos, estadística, tecnologías de la información y comunicación TIC, archivo y contabilidad. De estas también pues derivaron hallazgos en la mayoría de procesos. El único proceso que no tuvo hallazgo fue contabilidad. Si bien pues contabilidad es un proceso que se hace auditoría anual, porque eso de obligatorio cumplimiento ante la Contaduría General de la Nación por medio del control interno contable. Entonces siempre todos los años se le hace auditoría al área contable por exigencia de ese órgano de control. Para el 2023 se auditaron el Sistema de Información y Atención al Usuario, el SIAU, contratación y compras, gestión de seguridad y salud en el trabajo, el parque automotor, tesorería y cartera y urgencias. De ahí pues derivaron en todos hallazgos, haciendo la aclaración pues que en todos los procesos donde se encontraban hallazgos se ejecutaron pues los planes de mejoramiento, que pues más adelante ya les muestro qué planes de mejoramiento tenemos abiertos. De estas auditorías del 2023, pues sistemas de información, el SIAU tuvo 9 hallazgos, contratación y compra 6, seguridad en el trabajo 5, el parque automotor 5, tesorería y cartera no tuvo hallazgos y urgencias 29 hallazgos. Urgencias pues se caracteriza, digamos, ven que tuvo muchos hallazgos en su auditoría, por su mismo contexto. Urgencias era un proceso que nunca había tenido una auditoría
entonces por eso le surgieron muchas oportunidades de mejora al ser uno de los servicios esenciales en el hospital y pues por su mismo contexto de urgencias hay digamos, muchos errores, de pronto se trabaja opresión y se tenían que estructurar unos procesos más eficientes para la atención más oportuna. En el año pasado, en el 2024, tuvimos 6 auditorías. Se le hizo auditoría a lo que es promoción específica y detección temprana PIDT, a odontología, fisioterapia, gestión humana, gestión financiera y presupuesto y gestión jurídica. Aquí quiero hacer una aclaración que de pronto algunos lo estén pensando, si yo tengo la competencia para auditar un proceso misional. Efectivamente no tengo la competencia, digamos, técnica para hacerlo, pero yo me acompaño, digamos, siempre del asesor de calidad. Yo me baso en la auditoría a un proceso misional netamente a la parte administrativa. Ya, digamos, la área de calidad, que si es una jefe de calidad, ella sí me ayuda, digamos, en todo el proceso misional, que esté cumpliendo con estándares de calidad, con el cumplimiento, digamos, de normativas en salud, y yo ya me enfoco más a lo administrativo, al uso del recurso, a la optimización del proceso, si se están ejecutando correctamente. Y en esta vigencia, hasta el 30 de junio, llevamos 3 auditorías, para este año se planaron 6, 3 en este primer semestre y 3 para el segundo semestre. Ya se ejecutaron las 3 primeras, que fue facturación, tecnologías de la información y comunicación TIC y al área de almacén. En lo corrido pues, de estas vigencias de asesoría de control interno se han tenido 28 auditorías, de las cuales se han derivado 216 hallazgos. Todas las auditorías realizadas y que tuvieron hallazgos, todas se derivaron con planes de mejoramiento. Ninguna puede quedar por fuera, pues porque haría como un incumplimiento, digamos, a funciones por parte de la coordinación o el líder del proceso. Bueno, aquí entonces, planes de mejoramiento. Estos son los planes de mejoramiento que tenemos abiertos actualmente. Tenemos 9 planes de mejoramiento que están todavía con acciones en gestión o sin avance, entonces por eso se mantienen los planes de mejoramiento abiertos. Algunos procesos que son del año pasado que todavía tienen o tienen acciones por corregir, muchos de ellos dependen de presupuesto o de presupuesto inicialmente y de alguna inversión en tecnología. Sí, que pues que ustedes saben que lo que es inversión en tecnología tiene un costo bastante alto, o también, por ejemplo, el caso de fisioterapia, que se le hizo un hallazgo por no cumplimiento de una parte de infraestructura, pues está pendiente porque se tiene que presupuestar el rubro, y como el hospital está pendiente de que se le aprueben un proyecto para infraestructura para la sede central y para los 3 centros de salud, lo que es San Daniel, Arboleda y Pueblo Nuevo, pues estamos pendientes de que ese proyecto salga para poder hacer la inversión en el área de fisioterapia, que se le tiene que hacer unas adecuaciones, pues teniendo en cuenta que el área de fisioterapia recibe personas con discapacidad o con una movilidad reducida y tiene que reestructurarse. Promoción y prevención y atención temprana, que es todo lo que se conoce como todos esos programas de prevención que se manejan del área de enfermería. De las 12 acciones correctivas, 10 ya están cumplidas. Hay una en gestión que es por una parte documental, que de acuerdo pues, al cambio que ha habido en salud, todos saben pues, el decreto que expidió el Ministerio de Salud, donde ya enfocan la salud ya más a la prevención. Entonces también hay un documento que está ahí pendiente de modificarse y por eso está en gestión ese proceso. De fisioterapia, lo que les comento, pues está sin avances porque es un tema de infraestructura. Ontología también es un proceso documental. De gestión jurídica tiene acciones correctivas 8, aún no se ha cumplido porque pues, hemos tenido como unos cambios de los asesores jurídicos y eso digamos ha impedido o como ha dificultado de poder tener una ejecución efectiva de ese plan de mejoramiento. En gestión humana tenemos 7 acciones correctivas, 2 cumplidas, 3 en gestión y 2 sin avance, que unas de estas dependen, digamos, de la planta de personal, porque recuerden que el hospital tiene 2 tipos de planta, una planta que es propia, la planta de personal, y otra planta que está por medio de una empresa temporal de servicios, entonces ahí se levantaron unos hallazgos.
De la gestión financiera no hubo acciones correctivas o ya se cumplieron en su totalidad. De facturación, ese es un proceso que se auditó este año, tiene 24 acciones correctivas, 5 de ellas ya están cumplidas, 19 en gestión y 0 sin avance. Tecnologías de la información y TICs, que también es un proceso que se auditó este año, tuvo 18 acciones correctivas, 3 de ellas ya se cumplieron y 15 están en gestión y 0 sin avance. Esos 3 últimos procesos no tienen en actividades sin avance, por lo que la mayoría de actividades están al 31 de diciembre. Entonces, por eso se ponen en gestión. Igual que Almacén, pues Almacén tiene 8 acciones correctivas, de las 4, las 8 están en gestión, pues teniendo en cuenta que fue el último proceso auditado. Bueno, así como el proceso auditor, que es como uno de los procesos principales del asesor de control interno, auditar pues, los procesos del hospital. También hay unas actividades de control. Aquí pues les hice unas tablas de resumen por año de las actividades de control que se han realizado. Iniciamos pues con los arqueos de las cajas, que es importante porque es donde se maneja dinero y es donde hay unos riesgos inherentes. A lo que es el área de almacén, en todo lo que es insumos y suministros, y al suministro de combustible. En el 2020 simplemente se inició con unos arqueos simples para validar, digamos, la veracidad de la información que se estaba reportando y que se estuviese manejando eficientemente esos recursos. Ya, digamos, a partir del 2021 se establecieron ya como controles concurrentes, lo que son controles mensuales a las cajas donde se maneja dinero, a los medicamentos, a materiales e insumos y al combustible. En el 2021, pues, hubo una particularidad, ustedes ya saben cuál fue la pandemia, 2020 y 2021. Asumió una responsabilidad con el tema de COVID en lo que es la organización de toda la data, porque pues eso fue un poco complejo de manejar. Desde un inicio el Ministerio de Salud pues hubo un poco de desorden en las instrucciones que nos daban de cómo debía de presentarse la información de vacunación COVID, y pues eso requería de una experticia, de un análisis, digamos, de bases de datos. Por eso pues yo tomé esa actividad como un control, porque de hecho tanto la Dirección Territorial como el Ministerio de Salud y la Contraloría y Procuraduría le hicieron mucha vigilancia a lo que fue la vacunación COVID. Por obvias razones, porque a la vacunación se le destinó mucho presupuesto general de la nación, del presupuesto general de la nación se derivó mucho presupuesto para contrarrestar esa pandemia, y por eso tuvimos los entes de control y era mi responsabilidad de que la información se presentara correctamente. Por eso en el 2022 se bajaron un poco esas actividades de control y se enfocó mucho en el tema de COVID. Había que garantizar la presentación de la información de toda la vacunación que se estaba generando en el municipio, porque o si no, el hospital se veía inmerso en que no tuviera ingresos sobre la vacunación. De hecho, Pensilvania fue uno de los hospitales que presentó más oportunamente su información de vacunación y pues pudimos tener el ingreso de esos recursos por vacunación oportunamente. En el 2021 pues habían actividades de control al área de archivo, al área de almacén, se hicieron seguimiento a los 4 centros de salud, a los planes de mejoramiento que estaban abiertos, al Plan Nacional de Vacunación COVID, al stock de medicamentos, al combustible y un seguimiento al parque automotor. En el 2022 los mismos controles, incluidos también los del Plan Nacional de Vacunación del COVID-19. Ya para el 2023 se hizo seguimiento al tema de asignación de citas médicas, a rayos X, nuevamente a los centros de salud. Para esa vigencia se estructuró lo que se llama la matriz de control de informes, porque como nosotros reportamos a tantos entes de control y también a muchas EAPB o EPS, se estructuró lo que es la matriz de control de presentación de esos informes, porque son más de 200 informes que se presentan al año. Entonces había que estructurar una matriz
donde le hiciéramos seguimiento a que se estuviera cumpliendo efectivamente la presentación de todos estos informes. Y para el 2024 ya se estableció también el control a la contratación, a los inventarios, hubo una solicitud de un control a medicamentos de control especial. Los medicamentos de control especial son los medicamentos que solo los entrega o los reparte la Dirección Territorial de Salud de Caldas, son medicamentos que tienen que estar bajo custodia, entonces se le hace un control estricto a eso, solicitado por la Dirección Territorial y solicitado también por la Contraloría General de Caldas. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, se le hizo un seguimiento al mapa de riesgo institucional y un seguimiento especial al Centro de Salud de San Daniel. Este año, pues, ya digamos, se hizo una actualización del mapa de riesgo institucional, porque cuando yo llegué a la asesoría lo creé, pero ya llevaba más de 3 años ese mapa de riesgos y había que actualizarlo. Este año se actualizó ya estructurado más detalladamente por procesos nuevos que entraron al hospital. También se le hace un seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción que está establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, un control a los medicamentos que se manejan en el stock de urgencias. Bueno, otro de los roles, como se les hablaba al inicio, pues es entregar los informes de ley. Tenemos varios informes de ley que se presentan desde el área de control interno, que es la evaluación independiente del sistema de control interno, que se hace 2 veces al año, el informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, que también se hace semestralmente, 2 veces al año, el informe de austeridad en el gasto, que es un informe supremamente importante, que se hace trimestralmente. Este informe es insumo supremamente valioso y fundamental para el área financiera y para el área gerencial. Sobre este informe es donde se evalúa cómo se está ejecutando el presupuesto, si el presupuesto se está ejecutando eficientemente, si hay que levantar alertas en algún rubro donde se esté sobrepasando el gasto en cada trimestre. Entonces, simplemente se hace un ejercicio de porcentajes. Si el presupuesto para el año, un ejemplo para este año eran 100 pesos, en el primer trimestre pues sería garantizar de que no se gastasen más de 25 pesos de ese presupuesto. Y así se le hace un análisis a cada rubro presupuestal que tiene en su presupuesto general el hospital, y se levantan alertas a la gerencia para que revise si tiene que disminuir gastos o hubo alguna razón de por qué, se analice la razón de por qué se aumentaron los gastos en algunos rubros. El informe de seguimiento de planes de mejoramiento de la Contraloría General de Caldas. El hospital desde el 2021 no tiene o de las auditorías de cumplimiento que le hace anual la Contraloría General no le ha derivado planes de mejoramiento. El último plan de mejoramiento fue en el 2021 y se cumplió a su cabalidad en diciembre del 2021. Desde ese entonces, todas las auditorías que ha tenido por parte de la Contraloría han salido con una favorabilidad suficiente, o sea, no hemos tenido hallazgos por parte de este ente de control. Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción al Ciudadano, que se hacen cuatrimestralmente, o sea, se hacen 3 al año. El índice de transparencia de acceso a la información, llamamos el ITA, este nos mide cómo nosotros estamos publicando la información en la página web institucional. El hospital tiene un cumplimiento del 99% en este índice. Este cumplimiento es del 99% porque la página cumple con todos los requerimientos que nos dice la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Entonces, si ustedes quieren encontrar cualquier reporte, cualquier informe, los informes financieros, los reportes de control interno, los encuentran en la página web. Cualquier ciudadano puede entrar a la página web y tiene acceso a toda la información que se produce en el hospital. Y también ese índice nos mide si por medio de la página web nosotros le damos acceso a la comunidad a los servicios o trámites que tiene el hospital. Entonces por ahí pueden entablar una PQR, por la página web pueden pedir una cita. Entonces son trámites que no requieren ir hasta el hospital y lo pueden hacer por medio de la página web. Eso también lo mide ese índice de transparencia. Informe de gestión del sistema de control interno, se hacen 2 al año. Informe de control interno contable es uno que se hace por medio de la auditoría.
El informe a la CIA, Contraloría, es si tenemos planes de mejoramiento abierto. Los informes al Comité Institucional de Control Interno se hacen entre 3 y 2 informes al año. Informe de derechos de autor, es un informe que se entrega una vez al año de las licencias en los software que tenemos en el hospital. El informe del FURAC o el informe MIPG, que es el informe que se hace anual y que mide el índice de desempeño institucional que tiene el hospital, que era el que les comentaba hace un rato, que nos midieron este año, que miden la vigencia vencida, o sea, 2024. El informe de evaluación de rendición de cuentas es un informe que debe presentar el asesor de control interno sobre la rendición de cuentas que se hace anualmente. Y el informe de seguimiento a planes de mejoramiento abiertos a la Contraloría General de Caldas. De este semestre ya se han presentado 14 informes de ley. Normalmente son entre 22 y 23 informes que se presentan anualmente. Otras actividades que se derivan o que están a cargo de control interno, aquí están pues por año, atenciones o visitas a autoridad express que tuvimos en el 2020 por parte de la Contraloría, de autodiagnóstico, la creación del mapa de riesgo institucional, la creación de la matriz de control de informes. En el 2021 se creó el esquema de líneas de defensa, se hizo el apoyo a la creación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, se atendió otra auditoría que tuvimos por parte de la Contraloría General de Caldas en el 2021, todo lo que es inducciones y capacitaciones en el modelo estándar de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión. En el 2022, el seguimiento al índice de transparencia, se hizo un acompañamiento a un rediseño institucional, que fue cuando se crearon 3 cargos de planta, inducciones y capacitaciones, y corrección de la base de datos de vacunación del COVID-19. En el 2023 se le dio un poco más de institucionalidad al sistema de control interno con la creación del Estatuto de Auditoría Interna del Hospital de Pensilvania. Igualmente se creó el Código de Ética del Asesor de Control Interno, se continuó con las inducciones y capacitaciones, se continuó con la presentación de informes del Plan Nacional de Vacunación de COVID-19, seguimiento al índice de transparencia, se hizo un acompañamiento a la evaluación del PAMEC, que es una evaluación que compete netamente a toda la parte misional, y se hizo seguimiento a la rendición de cuentas y empalme. En 2024, se continuó pues que estuviéramos cumpliendo con ese índice de transparencia, control y seguimiento al formulario, a la presentación del formulario único de reporte de avance de gestión FURAC, control y seguimiento a la auditoría de rendición de cuentas de la CIA Contraloría, y se hizo pues todo el proceso de empalme y la rendición de cuentas porque hubo un cambio de administración. Se garantizó pues de que el empalme fuera transparente y que se entregara pues toda la información completa. Se hizo unos acompañamientos a algunos comités asistenciales, acompañamiento y seguimiento al área de facturación y también un acompañamiento y seguimiento al Plan de Acción Institucional 2024. Y este año pues se ha apoyado en algunas asesorías en algunos proyectos que tiene en este momento en avance el hospital, ayudando pues en toda la parte técnica, lo que es ajustando o organizando la metodología general ajustada, la MGA de proyectos institucionales, la recepción de la auditoría que tuvimos del ADRES, el seguimiento al ITA, al FURAC y a la CIA Contraloría. Y también se tuvo un acompañamiento al establecimiento de unas estrategias de ciberseguridad que debe tener el hospital por el manejo de su información. Bueno, desde el área de control interno también se lideró todo lo que fue el modelo integrado de planificación y gestión. Si bien este modelo lo debe liderar el área de planeación, desde el área de control interno, pues como se tenía un conocimiento previo, pues se apoyó en toda la implementación de este modelo. Aquí podemos ver pues la evolución que ha tenido en ese índice el hospital durante los últimos 5 años. En el 2020 el índice de desempeño del hospital estaba en 57.8, el 2021 a 62.8,
el 2022 a 79.8, 2023 86.6 y la última evaluación de 85.5. Ahí se tuvo una leve disminución por el componente o la dimensión de información y comunicación, que también nos bajó algunas décimas. El hospital pues con este índice está bien posicionado. En el municipio pues tiene el puntaje, está en el primer lugar en puntuación. En el departamento estamos de séptimos, lo que da pues un buen indicio en la parte estratégica y de planeación que está estructurado pues el modelo. Aquí podemos ver pues un poco en detalle las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, cuáles son las más fuertes. El de control interno pues 95.3, el direccionamiento estratégico y planeación 92.1, el de evaluación de resultados 92.8, el de talento humano 86.4, el de gestión para resultados 81.6, el de información y comunicación 80 y el de gestión del conocimiento y la innovación 76.3. Bueno, principales logros que se han obtenido en estas últimas vigencias. Pues hubo un incremento del índice de desempeño institucional del modelo estándar de control interno, pasando de 58.9 en 2020 a 95.3 en el 2024. Se creó el Estatuto de Auditoría Interna de la ESE, asimismo se creó el Código de Ética del Auditor, creación e implementación del Sistema de Líneas de Defensa, creación e implementación de la matriz de control de informes, la creación del mapa de riesgo institucional por proceso. Se crearon controles efectivos en procesos de alto riesgo como combustible, tesorería, inventario y contratación. Se creó y se implementó estrategias de austeridad en el gasto, pues, que nos llevaran a disminuir en rubros que fuesen susceptibles de poder manipular su gasto, como lo que es papelería y material de oficina. Desde mi parte he tratado o liderar mucho de esa transición hacia la tecnología, disminuir mucho el material impreso, pues teniendo en cuenta que ya hay muchas herramientas tecnológicas que evitan de que se use tanto la papelería. El uso pues, racional de servicios públicos, de acuerdo a campañas que se hacen con todos los funcionarios que hagan uso racional de lo que es el agua, la energía, y la racionalización de trámites, que es un impacto más para los usuarios, que todo trámite que necesiten hacer en el hospital no requiera de dirigirse al hospital. Una cita médica la pueden pedir telefónicamente, por correo electrónico, por la página web, por el WhatsApp institucional. Una solicitud de una historia clínica, de unos exámenes de laboratorio, de unos resultados de rayos X, lo pueden solicitar también por la página web, lo pueden solicitar por medio de correo electrónico. Obviamente cumpliendo pues con unos parámetros de seguridad que se tienen establecidos en el hospital, por lo que estos son documentos privados. Otros logros: cumplimiento del 100% en todas las vigencias, en la presentación de los informes de ley antes de control. También uno de los logros fue aumentar el índice de transparencia y acceso a la información pública, pasando de 81 puntos en 2020 a 99 puntos en el 2025. Se incrementó el índice de desempeño institucional del modelo integrado de planeación y gestión, pasando de 57.8 en 2020 a 85.5 en el 2024. Y por último, se estableció pues, por medio de esa creación del Estatuto de Auditoría Interna, que la ejecución de las auditorías sean con enfoque o basado en riesgos. Se han adquirido algunos logros, pues todavía persisten algunas oportunidades de mejora, que es la falta de receptividad y cumplimiento a la creación de planes de mejoramiento internos por parte de algunos líderes de proceso, falta de adherencia de algunos funcionarios a la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación, falencias en la práctica de las políticas de comunicación, pues que es, como todos saben, muchas veces algunos funcionarios no se adhieren a esta política y es un poco complejo, digamos, poder que todo funcionario la aplique correctamente, teniendo en cuenta que es una política que es fundamental en toda la institución y es transversal. Y otra oportunidad es fallas en la aplicación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y de los reportes de control interno. En conclusión general, pues el hospital ha tenido una evolución en su sistema de control interno significativamente, ha fortalecido procesos de auditoría, se han establecido controles más recurrentemente, se hacen evaluaciones periódicas, se trata de hacer un acompañamiento
tanto a la gerencia como a todos los coordinadores de área en diferentes ámbitos. La oficina de control interno del hospital siempre es una oficina que está dispuesta tanto para todos los funcionarios como para la comunidad. Y pues lo que se ha propendido desde esta asesoría pues es una gestión eficiente, transparente, orientada pues a resultados y que el hospital pues cumpla sus objetivos institucionales. Pero pues sin embargo aún persisten retos de consolidación de una cultura de control por algunos funcionarios y la implementación integral de acciones de mejora en todos los procesos. Cierro pues con esta frasecita que la hice de todo lo que me ha tocado a mí evolucionar y de todo el ejercicio de control interno en el hospital. El asesor de control interno escucha, entiende, analiza, genera criterio y soluciones sin buscar aprobaciones internas sino impactos reales. Muchas gracias, honorables concejales, estoy atento a sus preguntas. Ok, Carlos Humberto, muchas gracias, honorables concejales. Tiene la palabra honorable concejal Leonel. Muy buenas tardes, señor presidente, honorables concejales, la comunidad que nos escucha a través de los diferentes medios. Carlos, bueno, según lo plasmado en el informe, hablamos de unos hallazgos. ¿Qué tipo de hallazgos se encontraron, digamos, en la parte automotor o en las partes que se ven, o sea, son informes que dicen que son 6 hallazgos, pero no especifica qué tipo de hallazgos, por una parte. Por otra parte, veo que en el informe que envía, según es, cada año hace 3 actividades diferentes o actividades diferentes por año, y no se le hace un seguimiento donde hay hallazgos. Digamos, si encuentro 6 hallazgos en el parque automotor, ¿por qué no le hago un seguimiento para tratar de mejorar eso y no seguir buscando otros hallazgos más adelante pues, en otras cosas y ir dejando hallazgos volando por ahí? ¿Y qué impide que las partes donde hay hallazgos o que hay falencias, que haya un avance o que haya una solución? Que veo que dice que hay como 4 o 5 que no han podido solucionarlo porque sea por presupuesto, o cuál es la otra inquietud que evita que haya una solución a esos hallazgos. Y por último sería pues concientizar a todos los administradores de las áreas del hospital que si hay un hallazgo y si hay una sugerencia, si hay unos protocolos, ¿por qué no se ciñen a ellos y por qué no los cumplen, sabiendo que es para mejoría del hospital y de la comunidad en general? Muchas gracias. Listo, concejal. Les informé, este es un informe ejecutivo. Obviamente toda la parte documental se tiene pues, en el repositorio documental del hospital, donde se están discriminados los informes finales de auditoría. En la página web están, digamos, los informes donde está detallado, pues aquí traerlos, digamos, en el documento era demasiado extenso. En resumen, los hallazgos son administrativos, o sea, digamos como el asesor de control interno del hospital es una auditoría interna de gestión, a no ser de que se evidencie un hallazgo y que hayan las pruebas y que uno tenga con qué soportar de pronto un acto de corrupción, un robo, una concusión, pues ahí ya uno le eleva a otra instancia. Pero todas las auditorías internas, por eso se llaman auditorías internas de gestión, ¿sí? Porque lo que busca es que se corrijan los errores que hay en los procesos antes de que un ente de control nos llegue y nos vigile, y ellos sí instauran ya otro tipo de hallazgos. Un hallazgo disciplinario, un hallazgo, empieza con el hallazgo administrativo, el disciplinario, el fiscal o el penal. Sí, en el hospital, pues hasta el momento solo han sido hallazgos administrativos, o sea, simplemente de corrección del proceso, entonces por eso siempre se deriva simplemente un plan de mejoramiento. El parque automotor de hecho, como lo mencionaba, ya se estructuró, fue como un control recurrente, se hace todos los meses, tanto al combustible como al parque automotor, porque sabemos que es un proceso que tiene riesgos inherentes. O sea, riesgos inherentes es que el riesgo está ahí, o sea, no se puede eliminar, ni se puede quitar, el riesgo está. Entonces, por eso, mensualmente, lo que es al consumo de combustible y al parque automotor se le hace un control recurrente. Hay que tener en cuenta, y por eso el cargo se llama asesor de control interno. Yo lo que hago es evaluar, supervisar, hago controles, reviso y yo emito unos informes, ¿sí? Que se presentan a la gerencia, se presentan a las coordinaciones, se presentan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,
y ellos son los que deben de tomar decisiones, ¿sí? Porque yo como asesor, pues yo no puedo, digamos, saltarme, digamos, ese conducto regular, sino que mis informes van a, digamos, a mi superior, que es el gerente, y también va al comité que a mí me califica, que es el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos esos informes se van allá, y todos los informes, si ustedes entran a la página y miran mis informes, todos tienen unas conclusiones y todos tienen unas recomendaciones. Recomendaciones en miras de qué, de corregir todos esos hallazgos que se evidencian. ¿Por qué hay hallazgos abiertos? Porque le mencionaba, o sea, hay una parte que de pronto no depende netamente del hospital. Hay unos hallazgos que son documentales, que no se han finalizado o no se han cerrado, por lo que dependen de, ha habido mucho cambio, digamos, en la normatividad en salud. Entran nuevos decretos, entran nuevas leyes, hay cambios en el sistema de facturación, hay cambios en el sistema de atención en salud, todo lo que es promoción y prevención ha tenido unos cambios recurrentes, entonces por eso están ahí pendientes. Y pues efectivamente una de las falencias es esa, o sea, se parte, digamos que en el modelo estándar de control interno se parte del autocontrol, la autogestión y la autorregulación. El autocontrol, pues efectivamente se busca que todos los funcionarios del hospital ejerzan el autocontrol, ¿sí? No que tengan el asesor de control interno siempre evaluándolos, siempre auditándolos o siempre, digamos, pasando por las áreas para que hagan bien su trabajo. ¿Sí? Se parte, digamos, del autocontrol y de hecho así se estructura las líneas de defensa. Las líneas de defensa, la estructura que dice la línea de defensa es que hay una primera línea, segunda línea y tercera línea. La primera línea de defensa son los funcionarios que están cumpliendo sus funciones en el hospital. ¿Sí? ¿Cómo hacen esa primera línea de defensa? Haciendo autocontrol. Si, digamos, no funciona el autocontrol, está la segunda línea de defensa, que son los coordinadores de área o los líderes de proceso. Sí, que también a veces hay mucha falencia en algunos que no se adhieren a esas recomendaciones de control interno. ¿Sí? Pero eso ya es del alcance de la gerencia o del Comité Institucional de Control Interno que pueda, digamos, hacer digamos, un llamado de atención o que cumplan pues, ya realmente sus funciones. Si, digamos, no funciona esa segunda línea de defensa, que son los coordinadores de área, está la tercera línea de defensa, que es control interno. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De sus auditorías, de sus seguimientos, de sus controles, de sus informes, levantando las alertas de que algo está funcionando mal. Honorables, ¿quién otro quiere intervenir? Bueno, honorable concejal Dioneguer. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los honorables concejales. Cordial saludo para Carlos Humberto Parra Osorio, asesor de control interno del Hospital Local San Juan de Dios, para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. No, Carlos, pues creo que ha hecho un informe muy detallado, completo, ha hecho auditorías, pues no todas completas, pero sí ha cogido, como lo manifiesta aquí, a diferentes áreas de la institución y veo pues que ha montado unos planes de mejora. Me parece muy importante, pues ya lleva desde el 2020, nos manifestado usted ahí que está en el cargo, ha tratado de que las cosas en la institución vayan mejorando y digo que se ha hecho un buen trabajo. Pero aquí cuando hablábamos en el tema de información y comunicación, pues que tenemos un puntaje muy bajo, sí quisiera que nos contara qué acciones han tomado para mejorar ese ítem, pues que creo que es muy importante, porque si hay buena información y comunicación dentro de toda la planta, podemos lograr que se preste un mejor servicio para la comunidad, que es lo que busca cualquier institución que tengamos acá en el municipio o en el estado. ¿Qué buscamos? Es prestar un buen servicio para toda la comunidad, que ese es el fin, ese es el deber ser. Entonces sí me gustaría que nos contara pues sobre ese ítem, pues que veo que bajó significativamente con respecto al año anterior. Sería pues como, con respecto a los hallazgos, pues me voy a referir nomás pues se han encontrado varios, pero por ejemplo en los hallazgos de este año habla el tema de facturación, pues que encontraron 24 hallazgos. También me gustaría que nos contara pues como más específicamente
cuáles son, porque ¿qué necesitamos? Si vamos a perder la facturación o que nos cuente cuáles son los hallazgos, pues es el efectivo para poder que funcionemos y seamos pues autosostenibles. De esas dos cositas pues me gustaría que nos contaran el momento. Listo. Bueno, información y comunicación. Esa es una dimensión del modelo que nos califica absolutamente general todo lo que se maneja información y comunicación en el hospital, incluida la gestión documental. Ahí bajó precisamente por la gestión documental. Resulta que el hospital no tiene un sistema de administración de gestión documental. Y cuando califican en el modelo, en ese formulario único, la primera pregunta es, la institución cuenta con un sistema de gestión documental. Si usted le dice que no, ya le elimina las otras preguntas y no lo deja seguir y lo califica ya 0. Entonces, como el hospital no tiene un software de gestión documental, por eso cayó ese. Pero no es porque haya, o no califica, digamos, cómo es el flujo de la información de los usuarios hacia el hospital y el hospital a eso, sino ahí en esa parte cayó fue por la administración de la gestión documental, que de hecho pues se han levantado ya observaciones y de hecho el hospital de parte de la líder de archivo ha hecho las averiguaciones, ya hemos tenido acercamiento con algunos proveedores de software, sino que son costosos. El último que tuvimos nos cotizó casi en 40 millones el sistema documental, y de ahí para arriba, 70, 80, a uno hasta 100 millones de pesos un sistema de gestión documental. Entonces, por eso, digamos, ha bajado ese indicador. Qué pena, presidente. No, pero con respecto a la información y comunicación no lo hablaba yo de los usuarios, sino que la información y comunicación lo hablaba yo a manera de como equipo, de que cada líder, o sea, no trabajen como una isla aparte, sino que entre todos nos complementemos para poder funcionar mejor la institución. Ahí no mezcla yo lo de los usuarios, sino como tal, desde cada área, que no sean una isla sola, sino que seamos todos un grupo para poder que todo funcione bien. Es como, porque no crea que era tema sino de que usuarios. el componente nos calificó mal fue eso, o sea, que no tuviesen el sistema de gestión documental. Pero si me pregunta, digamos, qué acciones hemos hecho con respecto a eso, pues de mi parte se ha infundido mucho la política de comunicación. En todas las inducciones y capacitaciones que se dan desde el área de control interno se hace mucho énfasis en esa política que tiene dos componentes muy importantes, que es la comunicación asertiva y el lenguaje claro. La comunicación asertiva es de que efectivamente tanto nosotros como clientes internos como con los usuarios tengamos una comunicación asertiva, o sea, que nos entienda lo que nosotros queremos comunicar. Y un lenguaje claro es que todos los usuarios y que todos internamente manejemos el mismo lenguaje. Como usted dice, vayamos siempre para el mismo lado. Obviamente, eso es una de las falencias, como se los mostré en las oportunidades de mejora. La comunicación siempre ha tenido dificultades en el hospital y pues no es un secreto para ustedes que eso falla mucho, que la información a veces se filtra, que no dan la información como es, ¿sí? Que no son transparentes con los usuarios, que muchas veces internamente no hay transparencia en la transferencia de información porque hay áreas que son transversales. ¿Sí? Por ejemplo, el área de facturación depende de todas las áreas. ¿Para qué? Pues para facturar los servicios. ¿Sí? En este momento estamos en el proceso de transición de un sistema de información que va a facilitar eso. Y que si hubo una atención en odontología, listo, la odontóloga subió su historia, cargó y de una vez pase a facturación. Sí, anteriormente tocaba hacer un papeleo, una acumulación de información para podérsela presentar a la EPS y que la EPS nos pagaran y no nos glosaran. Porque pues, la EPS, por cualquier detallito, glosa una cuenta de un servicio. Entonces, el sistema de información que se está implementando ahora está tratando de eso, de que las áreas trabajen en complemento, que no tengamos que esperar unos documentos soporte de ontología, sino que ya con la historia se cargue una vez a facturación y podamos facturar en menor tiempo. O sea, están implementando un nuevo software para la institución. Se está implementando un nuevo software. Para ser más ágiles y no dejar que nos englosen. Arrancamos en el 1 de julio con la implementación. Obviamente un sistema de información tiene una transición de evolución, pero pues ya está, digamos, en todos los procesos está funcionando. Se están ajustando varias cosas en varios procesos, pero ya está en funcionamiento. Y la segunda pregunta que me hizo, concejal, fue hallazgos en facturación. Hallazgos en facturación. Precisamente en facturación
se generaron muchos hallazgos porque teníamos mucha generación de glosas por parte de las EPS. Entonces eso se entró, digamos, y de hecho fue una petición del gerente que debido a tanta glosa que nos estaban generando, pidió que se hiciera una auditoría. Hallazgos que se encontraron, no había una productividad alta por parte de los funcionarios, o sea, había bajado la productividad. Otra, digamos, de los hallazgos es que no teníamos un sistema de información robusto que nos permitiera dar agilidad, por eso, digamos, fue una de las razones por lo que se decidió cambiar el software. Tercero, no tenían, o los hallazgos más importantes del tercero era que el área de facturación no contaba con implementos tecnológicos que ayudasen a facilitar la facturación. Ejemplo, a las EPS toca soportarle absolutamente todo, entonces tocaba escanear mucho documento, entonces eran 4 facturadores solo con un escáner. Entonces uno de los hallazgos era ese. Entonces, ¿qué tocó? Inversión en comprar unos escáneres para cada facturador y le pudiera agilizar la facturación. ¿Qué otro honorable concejal Luis Alberto? Muchas gracias, señor presidente. Respetuoso saludo para usted, para los honorables concejales, para el señor auxiliar o jefe, asesor de control interno de la S Hospital Local San Juan de Dios de Pensilvania. Honorables concejales, esto es lo que voy a decir inicialmente, es un concepto meramente personal. Yo considero, obviamente no es responsabilidad ni nuestra, ni del señor que está acá, ni del hospital, porque es el sistema, es la administración pública, pero realmente las oficinas de control interno no tienen razón de ser. Esos son otros de los efectos que tiene la administración pública. Los jefes, señor presidente, de las unidades de control interno terminan en un contubernio pacífico con los funcionarios que auditan. Aquí vemos, por ejemplo, la jefe de control interno del municipio que vive enrumbada con los mismos funcionarios que tienen la responsabilidad de auditar. Hallazgos, en las auditorías hacen hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios, ¿no es cierto? Y si ustedes ven todos estos informes de control interno, los funcionarios de control interno para justificar su labor y venir aquí nos echan unos cuentos y todos los hallazgos son administrativos. Aquí nos acaban de presentar un hallazgo de unas auditorías, un informe de 5 años y no hay absolutamente un solo hallazgo de carácter disciplinario, de carácter fiscal. Pues yo no había visto tanta perfección, tanta, está bien empleado el término perfección administrativamente. De acuerdo con lo que dice el señor jefe de control interno en el hospital, todo es una maravilla. Entonces, honorable concejal Víctor, ¿dónde quedan las quejas recurrentes de los usuarios por deficiencias en la calidad del servicio? ¿Dónde están? Pues obviamente todo es un proceso de mejoramiento. En una sesión anterior de este consejo, cuando usted vino a responder un cuestionario que no tenía por qué haberlo respondido porque no era el funcionario idóneo para ello, aquí hablamos, por ejemplo, de las dudas sobre los repuestos e insumos para el parque automotor, ¿sí? Sin embargo, pues ahí no aparece hallazgo sobre eso. ¿Por qué? Entonces ahí yo vuelvo al tema. O sea, esto no tiene objeto. Aquí hay quejas recurrentes de los usuarios del hospital permanentemente. Y usted nos dice que solamente hay unos hallazguitos, pues unos hallazgos administrativos. Y entonces tampoco nos muestra los planes de mejoramiento, el seguimiento de esos planes de mejoramiento, el estado actual de esos planes de mejoramiento, si se cumplieron en los términos, si no se cumplieron. ¿Qué pasó con los funcionarios que no los cumplieron? Me causa curiosidad porque la disparada de los hallazgos
en el año 2024 frente a los años anteriores. Si ustedes miran los últimos 3 o 4 años, el 2024 está disparado. Entonces, era que en los años anteriores no hacían auditorías, obviamente todos administrativos. Otra cosa que me causa curiosidad, señor asesor de control interno, es de que, miren ustedes ahí en la presentación, ninguna de las dependencias auditadas repite al año siguiente en cuestión de hallazgos. Entonces, por ejemplo, urgencias, aparece en un año con 29. Entonces dice el informe, sí, es que tiene tantos hallazgos administrativos porque hasta ese año se implementó y se empezaron a hacer la auditoría, ¿sí? Sin embargo, al año siguiente no aparece ningún hallazgo en urgencias. O sea, o no le hicieron auditoría o todo quedó perfecto para eso. Pero si ustedes lo miran, los invito concejales, no me lo estoy inventando, miren y verán que ninguna dependencia repite hallazgos de un año al otro. Todas son diferentes. Usted nos dice que las auditorías para el parque automotor son recurrentes y para el combustible, ¿sí? Y le repito, aquí hemos hablado sobre ese tema muchas veces. Y yo sí quisiera saber qué ha pasado con esos planes de mejoramiento, en qué han consistido esos planes de mejoramiento. Aquí hablamos alguna vez, por ejemplo, de que estaban comprando insumos en Manzanares que eran más costosos, los mismos insumos, y salían más caros que los que aquí o los que se podían adquirir aquí directamente en nuestro municipio. Yo sí quisiera saber qué pasó con ese plan de mejoramiento. Obviamente, seguramente me va a decir, no, es que para ampliar el espectro, para ampliar el número de proveedores, entonces también se incluyó el de Manzanares. De más que esa es la respuesta. Yo sí creo, señor jefe de control interno, señor asesor de control interno, que aunque usted haya dicho de que esto es un informe ejecutivo, sí le hizo falta lo más importante, que es contarnos sobre esos planes de mejoramiento, como lo oí anteriormente, las fechas, el cumplimiento, el avance. Y le repito, me causa mucha curiosidad de que una dependencia que tiene una cantidad de hallazgos en un año, al año siguiente no tenga ninguno, no aparece ahí. Por lo menos yo estuve mirándome detenidamente y no lo encontré, a no ser pues de que yo ya no vea. Entonces, señor presidente, muchas gracias, muy amable. Ok, palabra. Bueno, sí, concejal, pues digamos que los asesores de control interno, vuelvo y lo repito, nosotros emitimos informes y los presentamos. ¿Por qué? Y, por ejemplo, en el caso de urgencias, es que los procesos, yo no los puedo auditar los 28 procesos a la vez, o sea, es solo un asesor, yo no tengo grupo de trabajo, ¿sí? Las auditorías se hacen de acuerdo a esos riesgos, como les comentaba, de hecho se tiene una estructura de criterios para establecer el plan anual de auditoría. No se auditan siempre los mismos procesos todos los años, ¿sí? Se hacen auditorías diferentes o en caso tal, puede haber una auditoría que se repita de acuerdo a esos criterios. El área de urgencias pues no aparece, digamos, al otro año, pues porque no se le hizo auditoría y los hallazgos que se presentaron, pues todos los cumplieron. La mayoría de hallazgos son administrativos, son de procesos, o sea, yo no he encontrado en los 4 años, y no es que es perfecto, porque si no, no hubieran hallazgos, donde el hospital fuera perfecto, pues yo simplemente haría auditorías de checklist y todo perfecto, pero pues los hallazgos evidencian de que el hospital tiene oportunidades de mejora, ¿sí? Y pues no sé si ustedes han notado, desde el 2020 en adelante, pues el hospital ha evolucionado y ha mejorado en muchos aspectos, que obviamente tener el control absolutamente de todo es completamente difícil. Los controles internos sirven si son efectivos, o sea, si generan impacto con su trabajo. Si es un asesor de control interno de escritorio, pues no van a servir de nada, y es como usted dice, concejal, pues que es otra burocracia del sector público. Pero si el asesor de control interno cumple con sus funciones, hace auditorías que generen un impacto, si usted genera informes que hay conclusiones y recomendaciones que puedan mejorar los procesos, evidentemente sirven, ¿sí?
Los hallazgos, ¿por qué no han sido fiscales ni penales? Yo no he tenido evidencias de encontrar hallazgos fiscales o penales, si no ya los hubiera elevado ya a otro ente de control. Los hallazgos que yo he encontrado son administrativos, que tienen que mejorar los procesos y han mejorado procesos y se ha invertido en tecnología, se han modificado procesos, se ha contratado personal, derivado de esas auditorías, esos controles, sí ha pasado. ¿Sí? Y como les digo, los invito a que entren a la página web y entren al botón de transparencia y acceso a la información pública y vayan al ítem de control interno. Miren, desde el 2020 yo absolutamente reporto todo en la página web y están todos los informes finales de auditoría. ¿Sí? Los planes de mejoramiento efectivamente se le hacen seguimiento. Yo simplemente les traje a colación los que estaban abiertos, los que tienen aún acciones correctivas por cumplir. ¿Sí? Los otros ya cumplieron, están en el repositorio documental de control interno, están todos los soportes de cumplimiento de esas acciones que derivan de esas acciones de mejoramiento. ¿Sí? Entonces, de mi parte, he tratado de cumplir muy profesionalmente mi función como control interno en estos años que he estado. Pueden dar garantía en el hospital cómo es mi trabajo. Yo no trabajo simplemente por ganar un salario. De hecho, yo cuando vine a Pensilvania y como hijo de Pensilvania, entré a trabajar al hospital muy responsablemente y haciendo mi función completamente y apoyando tanto a la gerencia anterior como a esta gerencia. Le he brindado mi apoyo tanto técnico como profesional en lo que yo pueda. Porque digamos hacia atrás no habían tantos hallazgos, por lo que les decía, a mí me tocó asumir unas responsabilidades en temas de COVID bastante dispendiosas, que me hizo desprender un poco de mi ejercicio de control, pero que lo necesitaba el hospital porque no había el personal suficiente. En el 2023 hacia adelante, pues ustedes ven más hallazgos y hay más robustecidad de las auditorías porque ya pude cumplir mis funciones más libremente. ¿Sí? Pero en general, mi trabajo ha sido de apoyo total a todo el personal del hospital. A todo el personal que me ha pedido mi ayuda, yo le colaboro en todo lo que sea posible. Y en mi ejercicio de control interno también he tratado de hacerlo muy transparentemente y muy regularmente las auditorías, los controles. El parque automotor, claro, es un proceso que tiene riesgos inherentes, pero muy delicados, ¿sí? Y que de ese tema se ha hablado mucho acá y que de hecho pues a mí me tocó venir a responder porque fue una dirección que me dieron, que respondiera al cuestionario, ¿sí? Y por eso ustedes entran a la página y encuentran mensualmente un informe del parque automotor, que derivado de eso, yo sugiero, le sugiero que hagan modificación, no sé, en las llantas, por ejemplo, el tema de autopartes. Y lo recuerdo muy bien que en uno de los informes de inicio de este año yo recomendé que por agilidad de operación de las ambulancias se tuviera un operador de autorrepuestos local. ¿Sí? Porque no es lo mismo usted ir acá e ir a pedir el repuesto que esperar a que llegue de Manzanares. ¿Sí? Yo mismo lo recomendé y las informes se derivan todo eso. Sí, pero yo lo que hago, por eso el nombre, como ustedes lo ven, es un asesor, y si ustedes ven en mi manual de funciones, es mi deber hacer eso, ¿sí? Porque yo tengo que propender por el uso eficiente de los recursos. Que yo haya tenido, digamos, en auditoría alguna evidencia para hacer algún hallazgo fiscal o penal, pues primero penal no puedo, fiscal tampoco, ¿sí? Administrativo yo puedo. Si yo evidencio de pronto algún acto de corrupción o robo, yo ya tengo que elevar eso a un comité de control interno disciplinario o elevarlo a una procuraduría, dependiendo, digamos, el funcionario, si es de planta, si es un funcionario de una empresa privada. ¿Sí? La parte de los servicios, efectivamente, y es que un servicio de salud siempre se va a presentar, siempre. ¿Qué se ha tratado? De esa cultura de autocontrol, de autogestión, de autorregulación, de una gestión humanizada de los funcionarios. Pero eso es un trabajo constante, pero hay funcionarios que no se adhieren fácilmente. ¿Sí? Que uno advierte y uno dice, pero el que toma las decisiones ya es, digamos, ya la parte estratégica, la parte directiva. Y pues teniendo en cuenta que el hospital tiene casi que el 70% de su planta de personal está por una empresa temporal, todo se debe canalizar por ellos, porque es una empresa privada, que cumplen una misión para el hospital, pero todo proceso disciplinario, todo, toca por medio de la temporal y decirles, y uno si les dice, vea,
le llegó esta PQR, por favor él inicie un proceso disciplinario al funcionario, él tiene que irse a descargos, todas las quejas que llegan de salud, las que nos ha mencionado el concejal Víctor, que él es muy juicioso con eso, todas esas quejas se le dan solución, o solución no, se le dan trámite, y todo funcionario se lleva, digamos, a un proceso disciplinario. Pero el que siga o no siga, finalmente, el que toma la decisión es la parte directiva. Pero como les digo, concejales, en general, mi trabajo en el hospital, y de pronto los que me conocen, ha sido un trabajo juicioso, disciplinado, transparente, porque he tratado de hacerlo así. Pueden verlo en toda la parte documental que yo produzco desde el área de control interno, que son informes que salen recomendaciones, ¿sí? Que si las toman pueden generar impacto, si no las toman pues no generan ningún impacto. Vale, concejal Luis. Disculpe, señor presidente. Señor asesor de control interno, por ejemplo, usted ahí no nos habló cómo avanza o qué resultado han dado o se ha auditado el plan de austeridad de la ESE, que eso también es un tema muy interesante. En el plan de austeridad están, por ejemplo, los viáticos, ¿sí? Sí. Están los viáticos que también se escuchan quejas recurrentes sobre ese tema, que sería interesante también de que usted le contara a esta corporación sobre el plan de austeridad, cómo avanza o qué resultado tenía en la auditoría. Muchas gracias, señor. Listo. Si quiere, entramos al último informe, que fue el último trimestre, porque ese informe es trimestral, son 4 al año. Sí, el último fue el segundo trimestre. Si quiere, entramos y lo revisamos, como quiera. Ahí está, efectivamente. A ver si tenemos internet acá. Lo vamos a buscar desde la página web. Como les digo, que es donde se publica absolutamente toda la... Y sí, por eso les mencionaba que era uno de los informes más importantes desde la asesoría de control interno, el de austeridad y eficiencia en el gasto público, porque le hace seguimiento al presupuesto que se está ejecutando en el hospital. Y se hace por rubro, o sea, por cada rubro que sea susceptible de gasto, se le hace un análisis desde el área de control interno y se emiten unas conclusiones y unas recomendaciones. Honorables, si quieren, podemos que el señor te puede venir mañana para que nos dite esto. Pues aquí está el informe. ¿Qué tanto nos demoramos ahí? No, ya lo... ¿Cómo? Listo. Este es el último informe de austeridad y eficiencia en el gasto público que se emitió, que corresponde al segundo trimestre. Como les decía, el análisis se hace si, digamos, estamos haciendo contención del gasto o no estamos haciendo contención. Al segundo semestre, pues, no deberíamos de superar el 50% del presupuesto ya que se aprobó para esta vigencia. Desde ahí es donde se hace el análisis. Se hace el análisis por algunos rubros específicos que son, digamos, los que más demandan presupuesto en el hospital. Por ejemplo, el talento humano, mantenimiento, medicamentos, médico quirúrgico, insumos de laboratorio, odontológicos. Listo, este es el informe.
Es un informe donde se detalla cómo está estructurada la planta actual de personal del hospital, qué cargos, y ya empezamos, digamos, a discriminar por cada rubro. Entonces está sueldo de personal de nómina, que ahí podemos ver en el trimestre tuvo una contención del gasto, solo ejecutó el 23%, o sea, una contención de 2 puntos, y en el semestre una contención de 6 puntos, o sea, ya va ejecutado el 44% del presupuesto, o sea que está por debajo del 50%, así se hace, digamos, el estudio del plan de austeridad. Y asimismo por cada rubro. Servicios personales indirectos, esto es lo de la temporal. Sí, aquí está el rubro del personal de la temporal. No sé si ahí lo ven bien, sí. Entonces, tenemos el presupuesto definitivo al cierre del 30 de junio. ¿Cuánto se ejecutó en el trimestre de ese presupuesto? El 27%. Es decir, se pasó 2 puntos, o sea, ahí no hubo contención del gasto. Tenía que ser del 25 o menos del 25. Y en el semestre también se pasó, o sea, no hubo contención del gasto, no hubo austeridad en el gasto porque nos pasamos 5 puntos, porque máximo podía ser el 50% al semestre. Ese es el análisis que se hace. De esto pues ya se derivan unas recomendaciones a la gerencia. Horas extras y días festivos, un presupuesto de 80 millones, se ejecutaron de ese presupuesto en el trimestre 23%, o sea, estuvo por debajo, hubo contención, pero en el semestre ya iban el 53%, o sea, hubo 3 puntos por encima de lo presupuestado. El combustible, un presupuesto definitivo al 30 de junio de 181 millones, se ejecutaron en el trimestre 26%, perdón, o sea, 1 punto por encima, y en el semestre va ejecutado el 45% del presupuesto, o sea, 5 puntos por debajo. Pero pues obviamente tener en cuenta que tuvo una adición de presupuesto de 30 millones. Viáticos, el que mencionaba el concejal Luis Alberto. Viático y gastos de viaje tiene un presupuesto definitivo de 50 millones. Se ejecutó en el trimestre 21%, o sea, 4 puntos por debajo. Y en el semestre está 7 puntos por debajo. O sea, este presupuesto tendría que alcanzar y sobrar al final de la vigencia. Aquí está servicios públicos. Servicios públicos, un presupuesto de 129 millones, 26% ejecutado en el trimestre y 49% en el semestre, va cumpliendo. Mantenimiento, que es uno de los rubros más altos donde se destina presupuesto, porque es mantenimiento del parque automotor, mantenimiento de los equipos biomédicos y mantenimiento de infraestructura. Ese tiene una ejecución en el trimestre del 19%, muy bajito estuvo, una contención bastante alta, y va en el semestre de 27%. Es decir, que este rubro no debería tener adiciones de presupuesto en lo que resta de la vigencia, teniendo en cuenta que ya tiene una contención bastante alta. Aquí está lo que es medicamentos. Medicamentos sí se pasó en la ejecución. En el trimestre se gastó 31%, se pasó 6 puntos, y en el semestre va 54%, o sea, ya va pasado 4 puntos. Aquí lo que es papelería y material de oficina, también se pasó en su presupuesto tanto en el trimestre como en el semestre. Material quirúrgico de laboratorio de odontología, está cumpliendo los términos de austeridad. En el trimestre solo ejecutó el 22% y en el semestre va al 38%. Aquí tenemos lo que es comunicaciones y transporte, está pasando de su presupuesto inicial, 5 puntos en el trimestre y 13 puntos en el semestre. O sea, si este rubro sigue
en la ejecución de ese gasto, cómo va su tendencia, tendrían que hacerle una adición. Impresos y publicaciones, también en el trimestre se pasó un punto, pero en el semestre está 14 puntos por debajo. Estos son rubros que lo que yo les digo, he tratado lo que es papelería, material de oficina, impresos y publicaciones, ya digamos se haga la transición a temas digitales para minimizar el gasto. Recolección y tratamiento de residuos, también va su gasto en aumento. El análisis que se le hizo a esto es porque han aumentado mucho los servicios con los grupos de atención primaria en salud, ahora con los especialistas, con lo de medicina laboral, de discapacidad, aumentaron el uso, digamos, de insumos que generan residuos, insumos médicos. Alojamiento y alimentación. Con este rubro pues se garantiza la alimentación y el alojamiento para los médicos que vienen a hacer su internado, para los profesionales de fisioterapia, odontología y demás profesionales que vienen a prestar sus servicios de servicio social. Y también con este rubro pues se garantiza la alimentación a los pacientes hospitalizados. ¿Cómo? De alojamiento. Se tiene un presupuesto definitivo al 30 de junio de 160 millones, no está cumpliendo sus términos de austeridad porque en el trimestre se gastaron más del 25%, se pasaron 6 puntos y en el semestre ya va al 56% ejecutado, es decir, ya va por encima de lo presupuestado, 6 puntos arriba. Y aquí pues ya se hace un resumen de la contención por trimestre, entonces ya aquí ustedes lo pueden ver más fácil. Lo que está en verde es que cumplió los términos de austeridad, o sea, que no pasó del 25% en el trimestre y en la contención acumulada que no supere el 50%. Entonces vemos, el sueldo de personal de nómina es el sueldo del personal de planta, que va cumpliendo en los términos. Horas extras, pues cumplió en el trimestre, pero no va cumpliendo en lo corrido del año. El personal de la temporal no va cumpliendo, no cumplió ni en el trimestre ni en lo corrido de la vigencia. Entonces aquí pueden ver en detalle los rubros que más han impactado, que no están cumpliendo con términos de austeridad, son comunicaciones y transporte, recolección y tratamiento de residuos, medicamentos, alojamiento y alimentación. El informe también se detalla el presupuesto definitivo y el gasto total ejecutado por cada rubro analizado y qué saldo tendríamos para el resto de la vigencia. Entonces aquí uno puede concluir del porcentaje ejecutado. Si está por encima del 50%, el presupuesto no le va a alcanzar si siguen gastando igual. ¿Sí? Por eso este informe es tan importante, porque le da alertas al área financiera y al gerente para que, bueno, este rubro hay que bajar el gasto o el análisis que se hizo desde el control interno, por qué aumentó el gasto y cómo debe bajarlo. Por ejemplo, la temporal pues ya lleva 55% de su presupuesto, papelería y material de oficina el 51%, comunicación y transporte el 63%, recolección y tratamiento de residuos el 58%, medicamentos 54% y alojamiento y alimentación, como lo veíamos, el 56%. Entonces son rubros, hay que ponerles atención y establecer estrategias para contención del gasto en lo que resta de la vigencia. Se comparan las ejecuciones del trimestre anterior con el trimestre que estábamos evaluando, el trimestre 2024 con el mismo trimestre 2025. Hubo un incremento en el gasto del 16% por 284 millones a este trimestre. Esto debido pues que entró más personal al hospital porque se aumentaron los servicios, ha habido mayores gastos, digamos, en insumos, en medicamentos, por lo que hay más médicos. Hay 3 médicos adicionales al año pasado y eso hace que aumente el uso pues de recursos. Se hace un comparativo por el trimestre anterior.
de ejecución del trimestre en el primer trimestre, con el segundo trimestre un incremento del 20% por 346 millones. Aquí, digamos, una de las conclusiones es porque aumentaron la productividad en algunas áreas. Entraron ya nuevamente los equipos básicos en salud, porque esos equipos también ordenan medicamentos, también ordenan laboratorios. Entraron hace 2 meses los equipos especialistas en salud, que ellos están ordenando laboratorios, están ordenando medicamentos, y eso ha aumentado también los gastos en estos rubros. Se hace el análisis general del presupuesto y su ejecución para el segundo trimestre. Entonces, el presupuesto al cierre del segundo trimestre, 9.032 millones, ejecutados 3.865, hay un saldo de 5.167 millones para lo que resta la vigencia, es decir, una ejecución del 43%. En general, digamos, el presupuesto está acorde, ¿sí? Está 7 puntos por debajo, cumpliendo con los términos de austeridad. Aquí ya se hace un análisis del gasto en los centros de salud. Obviamente, Bolivia siempre va a tener mayores gastos porque tiene 2 médicos y adicional tiene una población mayor a San Daniel, Arboleda y Pueblo Nuevo. Y siempre, digamos, en términos de gastos, siempre son Bolivia, sigue San Daniel, Arboleda y San Daniel son muy parejos, y por último Pueblo Nuevo, pues que tiene una producción bajita. Aquí lo que pesa el gasto en cada rubro por centro. Como ven, pues las horas extras pesan bastante en el presupuesto general, porque allá están los médicos rurales y a ellos se les paga horas extras dominicales y festivos. Y el combustible, pues obviamente por las ambulancias que más tienen operación, Bolivia, San Daniel y Arboleda. Y Pueblo Nuevo, pues que no tiene actualmente ambulancia. Aquí ya está el total del gasto, pueden ver el total del gasto por centro de salud. Bolivia con 168 millones, San Daniel con 120, Arboleda 130 y Pueblo Nuevo con 65. Ahí están los porcentajes. Muchas veces en ocasiones Arboleda tiene más gasto que San Daniel. Últimamente ha tenido más gasto porque San Daniel no ha tenido odontólogo y todos los gastos se lo han cargado a Arboleda. Y Arboleda también, de hecho, fue una de las recomendaciones que se le hizo al gerente, que se analizara por qué en Arboleda tiene tanto incremento en gasto en material quirúrgico, de laboratorio odontológico. Se ha incrementado bastante el gasto y se tiene que entrar a hacer un análisis más detallado. Aquí ya vemos la variación del gasto por sede entre el primer y segundo trimestre. Entonces, ¿cuánto se gastaron por cada sede en el primer trimestre y cuánto en el segundo? Entonces, en la sede central hubo un aumento del 27%, en Bolivia hubo una disminución del gasto del 4%, en San Daniel disminución del 9%, en Arboleda un aumento del 22% y en Pueblo Nuevo una disminución del gasto del 10%. Ahí pues en cada punto está el análisis por cada sede. Aquí ya los ingresos versus los gastos. Este es un buen indicador de saber si la sede ha tenido más ingresos que gastos. En todas las sedes, pues para el segundo trimestre hubo un superávit en ese balance entre ingresos y gastos, tanto en la sede central como en los 4 corregimientos. Ingresos versus gastos a nivel general. Le ingresaron en el trimestre a la institución 2.262 millones, se gastaron 2.106, hubo una diferencia positiva del 7% por 155 millones. Y aquí pues se emiten unas conclusiones y unas recomendaciones por cada rubro. Entonces, recomendaciones: revisión de los presupuestos de los rubros con aumentos significativos como servicios personales indirectos, viáticos, combustible, medicamentos, que deben ser objeto de una verificación detallada para garantizar que dichos incrementos estén justificados y no se desvíen hacia un gasto no esencial. Se debe establecer control más riguroso a las horas extras y días festivos, y de hecho ya se está haciendo porque se evidenció que algunos médicos rurales estaban reportando horas extras que no existían. O sea, aparecía, no sé, que el paciente llegó a las 3, pero en la nota de enfermería salía que salió a las 5, pero él reportaba
horas extras, no sé, 3 horas extras más. Ellos empiezan a reportar horas extras a partir de las 5 en adelante. Entonces, nos dimos cuenta haciendo llamadas también postventa a los pacientes de que a qué hora lo atendieron, a qué hora salieron, y nos dimos cuenta de que algunos médicos estaban reportando horas falsas. Reducir los viáticos y gastos de viaje no esenciales, asegurando que solo se autoricen desplazamientos imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Reforzar las campañas de ahorro de agua, energía y otros servicios públicos en las diferentes sedes y áreas del hospital para reducir los costos y mantenerlos dentro de los límites establecidos por la austeridad. En el rubro mantenimiento, de manera detallada, revisión del rubro mantenimiento de manera detallada de los contratos y la ejecución del presupuesto para evitar sobrecostos innecesarios, especialmente en equipos y vehículos. Controlar el gasto en material quirúrgico, laboratorio, ontológico, buscando alternativas más económicas sin comprometer la calidad del servicio, así como contrastar la productividad de esos servicios con el gasto que ha aumentado en ese rubro. Entonces, así están las recomendaciones por cada rubro que se analiza, y ese informe pues, se le presenta a toda la planta de personal, porque yo se la presento de hecho a todos los funcionarios, se la entrego al gerente y también se presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Ok, gracias. Honorables concejales, yo creo que lo último en la intervención de lo último, yo creo que es esencial, y de ahí para la parte administrativa nosotros tenemos unos buenos elementos para poder preguntarle qué pasa con lo que usted nos acaba de decir. Honorables concejales, ¿quién más? Qué pena, presidente. Aquí, hablando del tema de presupuesto, yo les hago una invitación muy especial, en que esto le va a ser un aporte para la institución y para la comunidad, y creo que es un tema que ya hace muchos años lo hemos tocado, y es el tema tributario al hospital. Estos gastos, ese tema tributario le impacta mucho a la institución. El tema de las estampillas, que ya hemos tocado ese tema, es una invitación especial para que ustedes, de pronto con un proyecto de acuerdo, también invitación al alcalde para que revisen ese estatuto tributario. Las estampillas le afectan financieramente mucho al hospital, o sea, la cantidad de dinero que podría reinvertirse al hospital, por ejemplo, en renovar sus equipos de cómputo, en renovar sus equipos biomédicos, en comprar, digamos, sillas ergonómicas que hacen falta en el hospital. Con ese rubro que se está yendo para todos estos gastos de funcionamiento, mucho tiene que ver con esa estampilla. Y pues ya se lo he explicado en anteriores ocasiones. Usted como empresario, pues usted no le va a vender al hospital al mismo precio, sabiendo que le están descontando el 6%. Entonces todo eso se lo transfieren al hospital. Ese 6% de estampillas, todo se lo transfieren al hospital. Entonces siempre el hospital termina pagando el combustible más caro, los implementos, la papelería más cara, los insumos más caros. ¿Por qué? Porque ese 6% lo asume el hospital. O sea, le cobran 6% más caro en todo. Y no estamos hablando de 100 millones, 200 millones, estamos hablando de 500, 600 millones anuales en estampillas, que podrían invertirse en otras cosas básicas que necesita el hospital. Entonces sí los invito a que revisen ese estatuto tributario, a que se actúen al hospital, digamos, de esa estampilla, porque es un derecho fundamental. La salud, tanto ustedes como sus familias las necesitan, y que el hospital esté bien financieramente, equilibrado financieramente, es importante. Entonces sí, desde aquí que estamos revisando lo que es austeridad en el gasto y viendo cómo se han aumentado los gastos, muchos de ellos es porque todos los proveedores a nosotros nos aumentan los precios porque se cobran las estampillas. Entonces esa es la invitación especial que les hago. Ok, muy amable. Bueno, no siendo más, le damos las gracias, Carlos Humberto. Tiene la palabra el concejal John. Gracias. No, pues mirando todo el cuadro del informe de austeridad en el gasto, pues lo que más se eleva es el 13%, pues en comunicación y transporte, pero eso es debido a las jornadas descentralizadas que han hecho este año, ¿cierto? Lo que ha incrementado esos gastos de comunicación y transporte. Sí, concejal, en lo que es en comunicación y transporte es un rubro donde se va el gasto de los pagos de transporte del personal a jornadas especiales, de las jornadas que está haciendo el gerente de acercamiento con la comunidad. Bueno, este rubro aumentó mucho
y gracias, concejal, porque me acordó, este rubro aumentó mucho por el gasto del transporte particular que ha tocado pagar por el tema de placa huecha. Cuando estuvo San Daniel cerrado, pues cobraban, era casi que 1 millón de pesos mensuales o más de 1 millón que tocaba pagar por el transporte desde San Daniel hasta acá, hasta donde estaba la placa huecha. Asimismo Arboleda y asimismo pues Pueblo Nuevo, que el gerente pues ya les expuso el tema con Pueblo Nuevo, que es un tema delicado, y eso aumentó mucho el rubro en el gasto en este rubro. Y otra cosita, con los objetivos del sistema de control interno, pues hay un punto donde habla de mejorar la calidad de humanización en la prestación de los servicios, aumentando la confianza de los ciudadanos hacia la institución, ¿cierto? Sí. Sé que eso es un problema muy grande y desde que he estado acá como concejal, desde el 2020, pues ha sido una queja permanente de la comunidad hacia la institución y también es evidente que cada gerente pues ha tratado con su equipo de trabajo de tratar de mejorar ese servicio, pero sí, no sé, o sea, qué acciones pues como contundentes podemos tomar para poder que de verdad se vea reflejado eso, porque eso casi que semanalmente o digámoslo, a pesar de todas las jornadas o de las reuniones que hace pues el gerente con los funcionarios para que traten o con el de talento humano para que traten de ser como más, tengan más vocación, más humanización con los pacientes o con los usuarios, eso hay veces que no se refleja tanto, entonces sí quisiera que miráramos cómo pudiéramos como montar algo donde o sea, los disciplinariamente los castiguen, porque me voy a referir nomás a la semana pasada llegó una persona al centro de salud de Bolivia como a las 8 de la noche con una niña pues muy, muy delicada de salud, un tema de como un rebote de bueno, no sé, y me manifiesta, el señor se me acercó, que estuvo más de 1 hora esperando allá y nunca bajó la doctora. Entonces, sí entrar a mirar si de pronto es, o sea, de las auxiliares o qué es lo que pasa, porque no podemos decir que fue la doctora, que la auxiliar informó y la doctora no bajó, o que de pronto la auxiliar pues no pensó pues que era como tan delicado el tema y no le informó rápidamente. Entonces sí pensaría que en ese tema sí hay que cambiar de funcionario, o sea, ser drástico en ese tema para poder tratar de mejorar, porque uno nunca vamos a mejorar, o sea, y eso se ha venido presentando, lo que hay que ostento pues aquí la curul de concejal desde el 2020, se ha mejorado y hacen jornadas o bueno, reuniones para que los funcionarios como se sensibilicen y tengan esa vocación de prestar un servicio bien, y no se han dado cuenta que la materia prima de la institución como tal son los ciudadanos, y si no llegan nadie a consultar o a preguntar, pues se va a caer el empleo para ellos. O sea, yo no sé cómo le podemos dar manejo a eso para tratar de mejorar realmente la atención pues al ciudadano, y si hay que tomar medidas drásticas como cambiar de funcionarios, pues que lo hagamos, aunque sé que hoy en día donde se pare uno a nivel nacional no hay con quién trabajar. O sea, realmente eso es que la gente no le interesa, pues si me dan trabajo bien y si no, pues me da igual, pero sí mirar qué medidas tomamos como para tratar de mejorar un poco más el servicio hacia la comunidad. Sí, muchas concejal. Gracias. De hecho, eso es constante retroalimentación, y de hecho el programa de humanización se viene trayendo desde el 2021, y eso es de constante retroalimentación. Como usted dice, yo de hecho es uno de los que he recomendado mucho y he abocado porque se inicien los procesos disciplinarios. Muchas veces se hace solo el llamado de atención, pero a veces se sacrifica eso por no quedarnos sin personal, se sacrifica ese tema, entonces queda como si aquí no pasa nada. Pero yo sí he propendido de que se inicien los procesos disciplinarios contra los funcionarios que son recurrentes. Y en Bolivia, pues, en Bolivia es complejo, es una queja constante, entonces uno manda descargos al auxiliar, manda descargos a la médica, y ellos dan una versión pues diferente. Entonces toca no entrar a investigar ya, digamos, con otras personas, con otros funcionarios, si efectivamente fue lo que pasó, o lo que dice la médica, o lo que dice la persona. Qué pena, con respecto a ese caso específico, yo estaba en la cafetería cuando llegó la persona con la niña, pues, y me contó, y le dije, entonces, ¿qué hacemos? Yo ya fui a la droguería, ya me le recetaron,
pero al momentico miramos, apenas iba la doctora bajándose, si era evidente que él estuvo esperando allá y la doctora apenas al ratico iba, o sea, después de que él subió apenas iba como a atender. Entonces sí es muy importante, también es cierto pues que evidente que el gerente pues, le dio una información al gerente, al otro día pues mandó por la niña pues para prestarle toda la atención, pero sí es muy importante que miremos que tomemos medidas drásticas con respecto a este tema, no es de descargo, sino pues hay que cambiar de funcionarios, cambios de funcionarios. Sí, no, eso lo tenemos claro, concejal. Con los médicos rurales sí es un poquito más complejo el tema, más delicado, porque ellos son del plant. Entonces tenían que ir a un control interdisciplinario y de hecho reportarlos ante la dirección territorial. A ella a la médica se le mandó el descargo, se le solicitó el descargo y su versión de los hechos y ya está pendiente de entrar al comité de ética de atención al usuario. Igualmente también con los auxiliares, el que no dé las medidas, pues cambien, hermano. Totalmente de acuerdo. Saquemos que la única forma de mejorar es el que no sirve, que se vaya. Sí, porque pues, se insiste mucho y todos saben de la atención, de una atención, por lo menos de respeto. Y eso yo se los digo absolutamente a todos. Lo primero ¿cómo es la primera forma de usted demostrar el respeto a una persona? Saludarlo. O sea, saluden, bienvenidos al hospital, pero muchos ni siquiera saludan. O sea, ni siquiera a veces pasa uno y dice buenos días, pero eso es complejo de que todos se adhieran a eso. Eso es un trabajo constante. Gracias. Gustavo. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente. Queridos colegas, funcionario de control interno del Hospital San Juan de Dios y comunidad. La petición que hace Carlos me parece muy reiterativa y ya habla de cifras muy importantes. Habla de aproximadamente 500 millones que paga el hospital por la estampilla. El concejal Luis Alberto también ha sido muy reiterativo en eso, ha insistido mucho que es un gasto oneroso que afecta a las finanzas del hospital. Espera uno que la administración, pues, ya que lo dice un funcionario, pero como que no nos han creído de que eso es mucho dinero y que todo le sale más caro al hospital. Todo. Hombre, que presente el proyecto, aquí el concejal Luis Alberto ha dicho que estamos dispuestos a apoyarlo, porque mire, 500 millones que se pudieran destinar para los centros de salud de los corregimientos, sería un gran apoyo. Pienso que hay una plática buena que los corregimientos pueden aprovechar, les puede llegar directamente y de seguro mejorarían el servicio si de pronto es que hay algunas dificultades, de pronto locativas o en instrumentos en algo. Gracias, señor presidente. ¿Quién más? Honorable concejal Jorge Albeiro. Bueno, muy buenas tardes para todos, concejal y el amigo de Control Interno. Una preguntita ahí que me embarga, pues que ahorita que usted hablaba de las horas extras de los médicos, que hablaba el concejal aquí, John Edier. Un médico trabaja de 8 a las 12 del día y de 2 a las 5 de la tarde. Sí. Cuando la persona llega con una urgencia, ese médico, en el momento que baja y lo atiende, no sé cuánto se puede demorar, ¿le pagan horas extras o no? Sí, claro. Exacto, entonces ahí donde hay que decirle a los médicos, porque lo que hablaban acá, John Edier, de la persona que llegó ahí, yo pensaría pues que de pronto ellos no bajan porque no les pagaban. Pero se van a ganar un dinero ahí está. Entonces, la idea es que a estos médicos hay que decirles, venga, que ustedes les están pagando y les van a pagar unas horas extras, aparte de eso, pues ganan ustedes y le prestan el servicio a la persona que en ese momento lo necesitan urgentemente. Pero es muy bueno que aclaremos eso a la comunidad, porque pues aquí me decían que si esas personas ganaban horas extras, no. Entonces, como usted decía ahorita que los médicos ganaban horas extras, sí, o sea, después de que ellos están, después de las 5 de la tarde, las horas que atiendan, así sea una urgencia, esas horas se las pagan. Se pagan. De hecho, el rubro de horas extras es 100% de los médicos rurales. No, pero muy bueno, que hay que aclarar eso. Así se a la comunidad. Y aquí que nos están escuchando por este medio, que la gente sepa, y al médico también, pues hombre, de todas formas, a veces de pronto los médicos se demoran para bajar. Hombre, pues uno necesita al médico, pues ya, ¿cierto? Se paga hora extra después de las 5 de la tarde hasta de acuerdo a la nueva reforma, hasta las 8 de la noche, hora extra diurna. A partir de las 8 de la noche en adelante se le paga hora extra nocturna. Se le paga, si es un domingo, se le paga hora extra dominical, si después desde las 2 de la tarde. Se le paga el dominical. Se le paga el festivo si es si está atendiendo lunes festivo. Se le paga absolutamente todo. Bueno, o sea, los médicos, y si sale, por ejemplo, de remisión con una urgencia, se le paga
hasta que vuelve al corregimiento. ¿Solamente el médico o a las enfermeras? No, solo el médico. Ni Porque a la parte administrativa, porque yo veo, por ejemplo, que a veces a la persona que está en la farmacia la llaman a las 2 de la mañana, a las 8 de la noche, y esa persona no le pagan horas esas tampoco. No, concejal. Eso sí ellos- debería, bueno, ahí es una cosa que Es que también ellos, vamos como ahí es concejales donde entra el deberíamos- tema de la temporal. Ay, O sea, que como vamos a ellos tener que están, mirar como ellos están por la ese temporal, tema, porque yo veo que a veces las de las farmacias, no solamente en Bolivia, sino a nivel municipal, que llegan y las llaman a cualquier hora que tienen que despachar una droga o que tienen que hacer una remisión. Ojalá que eso también se diera no solamente para los médicos, sino para los administrativos. sí, sí, sino que como ellos están por medio de una temporal y ellos están con un contrato de obra-labor o emisión, no entran, digamos, a cancelar Pero horas bueno, muy extras. bueno esa acotación ahí para que la gente sepa que los médicos les están pagando las señor. horas extras. Muchas gracias. Con gusto. Honorable concejal Leonel, para ir terminando. Bueno, estoy muy de acuerdo con el honorable Germán. La situación es que de pronto no estén utilizando la llegada del paciente y el médico por allá tomando tinto y registrándose su hora extra ahí, acumulando el dinero y el auxiliar de enfermería ya peleando con el paciente y peleando con la comunidad y el médico muy tranquilo tomándose un tinto y dice, no, yo estaba haciendo una diligencia. Si se le paga para que esté en el hospital o en el puesto de salud, ¿qué está haciendo fuera de su sitio de labor? Entonces diría que hay que entrar a vigilar eso también porque también es un detrimento del patrimonio público, págale un tipo porque se va a tomar tinto. Diría que si se le paga para que esté en el puesto de salud, tiene que estar en el puesto de salud. Y si están manejando turnos, bueno, este ya terminó su turno, reciba al otro y va a manejar sus honorarios diferentes. Pero yo diría que sí entra a vigilar esa situación del manejo de los pagos de esas horas extras de los médicos, que sí las estén trabajando realmente y que se vea reflejada en una buena atención. Y también, pues, mirar con la promotora, manejar lo que son los honorarios de las enfermeras y de los enfermeros, que son los que meten el pecho y en muchos casos son los que están sacrificados ahí y el médico simplemente firma la ordencita y se despacha y se desentiende. Muchas gracias. No, Carlos Humberto, muy amable, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias, honorables concejales, muchas gracias por la invitación. Pues en lo que me resta de la vigencia, pues seguiré trabajando como siempre he trabajado, con mucha disciplina, con mucho profesionalismo. Ya nosotros como asesores de control interno terminamos periodo este año, el 31 de diciembre, y pues lo que se ha tratado es de como hijo de Pensilvania, pues cuidar el hospital, trabajar para el hospital y pues para la comunidad, que son los que siempre nos necesitan. Muchas gracias. A usted, continuamos. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. Comunicaciones, ¿tenemos? No, señor. Proposiciones. Bueno, no hay proposiciones, entonces nos reiremos mañana a las 10, equipos básicos de salud mañana.